Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Lady Discret y hoy comenzamos una serie de videos sobre lo que es el proceso creativo, específicamente mi proceso creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a mí me funciona, que como yo estoy haciendo las cosas, no estoy diciendo que es la fórmula correcta, la fórmula más eficaz y que tienes que hacerlo tal cual yo lo hago. Lo cierto es que creo que a nivel de la escritura, el arte en general, la creación, existen infinitas cantidades de formas de hacerlo y de experimentar con eso, porque de eso se trata crear cosas, o por lo menos en mi concepto. Pero lo cierto es que quería subir esta serie de videos porque ya comenzamos lo que va a ser el proceso de editar el primer borrador de mi novela de fantasía. Por lo tanto, viene la parte más difícil de ser escritor. Tener que aceptar que ese primer borrador que escribiste no es la gran cosa, que va a tener que trabajarse, estructurarse, pulirse, editarse. Quizás las personas que no están familiarizadas con el mundo de la escritura o que están empezando a escribir o son muy jóvenes no sepan esto. Pero lo cierto es que ese primer borrador, en este caso este que acá lo imprimí, no va a ser o no debería ser lo que vas a publicar. Sí, pero es que mi idea es genial, pero puede ser mejor. Y yo siento que aquí entra un tema que nos cuesta mucho a los escritores. Tenemos el ego de que creemos que nuestra novela, así por así, en bruto, es una genialidad. Por eso es importante, y creo que uno de los métodos más acertados que he visto que muchos escritores novatos han publicado en redes sociales, algunos escritores de Wattpad o escritores en sí, es dejar descansar los borradores. El tomarte el tiempo de escribir, esperar un tiempo para que tu mente como que descanse. Principalmente yo siento que el descanso mental es importante en cualquier hobby, actividad o cosa que hagas. Y luego retomar el borrador, como que ya se te olvidó un poquito lo que escribiste y es hora de, no, mira, esto no tiene sentido aquí. No, pero es que mi novela es espectacular, es única, es detergente porque yo voy a hacer sí. Pero para que sea una novela única, para que sea una novela que sobresalga, que por lo menos en este caso vemos que el romantasis y el dark romance es bastante competitivo porque hay un montón de libros saliendo al año en el mercado, tienes que trabajar en ese manuscrito. Pero es que yo quiero publicarlo ya. Y ese es el problema de la inmediatez. Y eso también lo sufrí. Yo había momentos del año pasado en que yo me desesperaba, porque yo de repente veía personas que pasaron, ya publiqué, empecé a escribir mi libro y lo publiqué en 3 meses. Y sabes, habían pasado 3 meses, ya tenían portada, ya tenían playlist, ya tenían ilustraciones, ya tenían el manuscrito, ya lo había publicado en Wattpad o ya lo habían publicado en Amazon. Ese tema de, ¿será que yo me estoy estancando? ¿Será que yo, pues estoy haciendo algo mal? Porque yo veo que hay un montón de gente que en una semana ya terminó manuscrito. Mi primer manuscrito yo lo terminé en 2 semanas. Pero antes esas 2 semanas yo estaba fuertemente inspirada, como le dije, en situaciones que estaban pasando en Venezuela. Es un relato bastante íntimo respecto a cosas que me pasaron a mí y cosas que le pasaron a personas cercanas. Lo cierto es que esas 2 semanas yo estaba en casa de reposo, estaba pasando por un muy mal momento y me refugié completamente en escribir. Pero esa novela también tiene que pasar por un proceso de edición, tiene que pasar un proceso de reescribir, estructurar, pero yo siento que psicológicamente yo no estoy preparada para abordar actualmente ese manuscrito. ¿Por qué no he escrito nada durante todos estos años? Porque yo me concentré en lo que fue el emprendimiento y en lo que fue ser madre. Yo tengo un pequeño problema con lo que viene siendo el concepto de bloqueo de lector y bloqueo de escritor. Cómo se maneja en redes sociales, cómo se populariza en ciertos ámbitos. No estoy diciendo que no exista, sino que yo siento que no existe cómo las personas te lo colocan en redes sociales. Por ejemplo, no, es que tuviste un bloqueo de escritor durante 10 años. No, mi hijo tiene 8 años. Yo tuve un embarazo delicado. Yo a mi hijo no le voy a decir bloqueo de escritor. Yo tenía prioridades. Tenía prioridades en la vida, estaba viviendo en un país bastante difícil y tenía un negocio que sacar adelante. El tema económico, el tema de que tienes que
con que quieres comprarte una casa, que pues quieres vivir cómodamente, que quieres tener más allá de simplemente necesidades básicas. Yo creo que el venezolano general es el que pues digamos que puede entender que en Venezuela en los últimos años han pasado tantas cosas que tú dices como que esto para mí no es un tema de bloqueo de escritor, esto para mí es un tema de supervivencia. Sí, siempre soy creyente, en mi caso, de transformar el dolor en arte, porque muchos de mis poemas están basados en ciertas anécdotas y traumas que a mí me pasaron en mi juventud. Pero lo cierto es como madre y como mujer empoderada, yo quería concentrarme era en eso. El nivel de lectura, yo siempre lo he comentado, yo soy una lectora muy chama. No tengo ningún tipo de problema en que al año me lea un solo libro, si ese libro para mí representa algo importante. Hay años en que yo me he leído 100, 200 libros, eso ya yo lo hablé en un video de que no lo considero saludable, pero que obviamente si estás creando contenido de libros, tienes que consumir libros porque hay un montón de libros que salen al año, porque la gente, si quieres crear comunidad lectora, entre comillas, tienes que hablar de los libros, entre comillas, que todo el mundo está hablando, o eso se tiene esa creencia. Entonces, obviamente hay un montón de creadores de contenido que trabajan para traerte reseñas, resúmenes, recomendaciones diarias. Por lo tanto, vas a ver que ellos consumen una mayor cantidad de libros. No es la única fórmula dentro de lo que viene siendo la creación de contenidos de libros, pero lo cierto es que es una bastante usada y que se ha popularizado bastante porque, pues, amamos leer. ¿Y por qué hablo del proceso de lo que viene siendo la lectura? Si se supone que este video es para hablar sobre los scripts, sobre la escritura. Porque yo sí siento en lo particular, o sea, es una opinión muy personal, que el escritor tiene que ser lector, aunque no necesariamente el lector tiene que ser escritor. Es decir, que a ti te guste leer no significa que es que tengo que escribir una novela. Yo tengo una amiga que ella dice, mira, yo me voy a sentar el día, o sea, me voy a sentar a escribir el día en que yo no tenga más nada que leer, porque a mí me gusta es leer, no me gusta escribir. Igual yo tengo amigas que son lectoras y no consumen contenido de TikTok, no crean contenido, simplemente leen porque les gusta leer. Pero lo cierto es que como escritores sí tenemos que leer. Leer porque hay un mercado bastante grande, porque a veces nosotros creemos que no, es que yo no he visto esta historia en otro lado, pero sí, sí hay historias que hablan de esos temas. Yo tengo una amiga que dice todo lo que vayas a escribir ya alguien lo escribió, solamente que no le va a dar tu toque. Y eso te puede ayudar como referencia a no cometer clichés, a no cometer errores, a saber qué puedes agregar, a saber qué puedes cambiar. Por ejemplo, me recomendaron esta semana que me leyera Trono de Cristal. ¿Cómo inicia este tema de, no, yo quiero escribir una novela de fantasía? Yo no quería escribir una novela de fantasía, yo quería escribir un monster romance. Yo soy muy fan del género monster por la principal razón de que a mí en lo personal, que los protagonistas sean guapos y ricos, no me llama la atención. Lo siento, es esto de presentarme un hombre apuesto, con mandíbula dura, pectorales tonificados, cabello negro, ojo marrón, moreno o rubio, ojos azules, como algo que sea atractivo, me resulta cansado. Yo, quizás porque en la vida soy una persona que no me suelo fijar en el físico de las personas, que a mí en lo personal, que un interés amoroso se dé porque el protagonista es físicamente guapo, siento que no, porque una cosa es la atracción física para mí y otra cosa es el romance. Entonces, en el mundo del monster romance, como la mayor parte de los monsters son feos y bastante cuestionables, eh, me gusta hecho de que no te vayas a enamorar de una persona porque, ah, qué rico, qué bello, sino este, porque realmente hay un desarrollo. Pero obviamente esto no pasa en todos los casos del monster. Y lo cierto es que a veces se vuelve como una fórmula repetitiva, al igual que en el romance, en el gas romance, en el romance, en el romantasis, que se vuelve repetitivo. Es decir, los protagonistas de una manera básica se conectan. Y yo necesitaba una historia que fuera con monstruos, que tuviera historia, que tuviera una construcción de mundo, que hubiera un conflicto
No lo sé, había como que estaba buscando algo. Y a través de esa necesidad como lectora de un museo romance diferente a lo que estaba leyendo en ese momento, el año pasado, no estoy diciendo que mi historia sea diferente o micra y divergente. Estoy diciendo que lo que yo estaba leyendo desde ese momento era bastante repetitivo, porque son normalmente recomendaciones. Digo, yo voy a escribir un Monster Romance. Yo quiero traerme a los dioses, sí, porque mi historia como tal es de dioses, pero no de dioses que tienen forma humana. Entonces yo empecé a investigar, empecé así como que, mira, yo quiero esto, yo quiero aquello, esto es lo que yo quiero para mi historia. Y entre eso sucede una polémica de TikTok, de BookTok, como las que hay, y sale un chiste entre una amiga, lectora y yo, sobre hagámosle un fanfic a Cthulhu. Sí, a Cthulhu. Yo creo que en ese momento, en el momento en que yo decidí escribir un romance con Cthulhu, Lovecraft se tuvo que haber retorcido en su tumba. O sea, yo quiero salir de esta vaina para atrás. Lo peor, que no soy la única que lo ha pensado. A lo largo del año pasado me consiguieron que como con 3 historias que hablaban de romances con Cthulhu, pero es que no me lo representaba como yo lo quería. Titánico, aterrador, destructor, y que fuera casi imposible, que te enloqueciera cuando lo mirabas. Porque sí, originalmente mi protagonista iba a quedar loca por el hecho de haber mirado directamente a Cthulhu. Y es que las dos somos muy fans en ese sentido de este tipo de historias, del terror, de la broma, y quisimos crear como una historia que fuera entre terror, pero con bueno, no con romance, con erotismo. Yo nunca considero que esta historia en particular sea romántica, sino más bien debería ser erótica, pero erótica tipo morbo prohibido. Entonces, pues aquí obviamente entra la jugada maestra, el erotic horror, la capacidad que tenemos de crear escenas eróticas a través de situaciones que podrían ser horrorosas o crear situaciones de horror a través de lo que viene siendo el erotismo. Ejemplos pueden ser clickbait, podría ser incluso Possession, la película, es una muy buena representación de lo que es el erotic horror. Edward Lee, Lemon, tomar algo que podría ser erótico, como que una mujer, puede ser mujer por un momento, dame chance, y un grupo de hombres se den placer, pero si me lo pones con niños y en vez de en un lugar como un hotel, me lo pones en una alcantarilla, resulta incómodo. Y lo que hace esta escena tan incómoda es precisamente que estamos hablando de niños, de que los niños no deberían estar cometiendo estos actos. Entonces esto se vuelve incómodo. Yo diría mezclar con un poquito de esto porque yo quería que fuera una historia de deseo prohibido, algo muy profano, algo como de sacrificio, de sectas, no. Entonces, bueno, en este primer libro, yo empiezo a trabajar en eso, en un dios que sea sumamente aterrador, que no puedas ver porque te va a enloquecer, entonces todo tiene que ser algo mental, algo sensorial, algo no físico. Una de las cosas que sí me gustó de esta historia es que no había un contacto físico real, todo era algo mental, mentalmente erótico. Y ese era el concepto que yo quería mantener dentro de mi novela. Y por eso Cthulhu era perfecto, porque no lo puedes ver, porque te vas a enloquecer o te vas a morir, y porque es titánico. Obviamente, no va, no, o sea, no, amiga, no vas a poder. Se podía trabajar porque existe la licencia creativa. Sin embargo, luego del tiempo, me fui tomando mucho más en serio esto de escribir una historia de fantasía. Terminé investigando sobre diferentes dioses, conceptos. Bien, la mitología en general siempre me ha gustado, entonces ya había muchas cosas que sabía y tomé la decisión de escribir mi primera cosmogonía. Es decir, basar mi historia de fantasía, de un monstruo roman cualquiera, donde vamos a ver diferentes dioses de diferentes mitologías, como en Ragnarok, a una historia donde existían dioses propios. Pero esto no fue como que un día me lo propusieron y yo dije, ¡ay, qué de pinga! El año pasado, cuando me dijeron, ¿por qué no creas tu propia mitología, tus propios dioses, le das tu propia forma, tus propios conceptos? Yo, o sea, me bloqueé, me frustré, porque yo sentía como que, ¿por qué la gente hoy en día la fucking vibra? O sea, imagínate estar conectado mentalmente a un dios y esto te vaya enloqueciendo, te vaya corrompiendo.
que no puedes estar físicamente, obviamente, con él porque pues, ni siquiera pues, anda dormido, besada por el mundo. Y encima, pues si lo ves, te vas a la verga. Es tan, o sea, me resulta tan, ay, porque son así. Pero obviamente sabemos que en el mundo del romance muy poca gente va a poder entender estos conceptos. Eso es algo que me dijeron, es un consejo que me dieron mucha gente que es fans de lo que viene siendo el horror cósmico. El problema es que las personas que les gusta el horror cósmico como tal no van a entender por qué hay un romance aquí. Y las personas que les gusta el romance no van a entender por qué aquí hay horror cósmico. Resultó algo tan incompatible que en términos generales, que me proponen la idea de mejor que era tu propia cosmogonía y darle un sentido que no se pueda comparar. Entonces sí, inspiré un dios en cierta manera en lo que viene siendo los conceptos de lo cósmico, pero lo diluí para que pudiera ajustarse a lo que es el romance. Aún así, es algo bastante posesivo, es algo bastante puro, es algo, no es unilateral, no es un concepto de, ay, que yo te amo, sino más bien conocemos cómo los dioses observan el mundo, básicamente son insignificantes. Y aquí se viene otro concepto que quería manejar dentro del horror cósmico. Entonces vemos esto de que los seres humanos somos insectos, hormigas. Una vaina ahí que, o sea, ni los dioses, o sea, como que ni sabían que está. Es más, según esto, hay una cantidad infinita de dioses que ni siquiera saben que existen y ni les importa una mierda, ¿sabes? Pero dentro de la fantasía también existe un concepto que a mí me choca bastante. Es el concepto de la elegir, el concepto de, no, ella es la elegida, está destinada a grandes cosas. Este tiene un superpoder, es arrechísima peleando. Y me puse a pensar así como tipo, de que ¿cómo te explico que no todas las mujeres tenemos que ser guerreras, protagonistas, elegidas? ¿Qué pasaría si simplemente se hiciera un grupo de mujeres que intentan sobrevivir a una guerra y ya, y tiene que sobrevivir, sobrevivir con lo que tiene, sobrevivir con su inteligencia, con su astucia, sobrevivir sin saber pelear, sin saber luchar, porque no pertenece a un ejército, no son asesinas criadas desde niñas, no tienen poderes espectaculares, no son brujas dotadas. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres que pues están ahí? Y nace el concepto precisamente de un grupo de 7 hermanas que tras la muerte de su padre, pues hacen de todo para sobrevivir y que en ese camino se ven involucradas con diferentes diosas. Si bien lo cierto es que se genera lo que viene siendo el romance entre diferentes dioses que vamos a ir conociendo, lo cierto es que el concepto de es que yo soy la heroína, yo soy la eh, elegida. No me siento cómoda con eso. O al menos siento que tiene que haber una construcción de lo que es realmente ser un elegir. Y yo solo quería el concepto de un grupo de 7 hermanas que trataran de sobrevivir siendo conscientes de que toda la vida su padre les había resolvido. Ellas vivían en una isla súper tranquila, su mamá había muerto, su padre estaba ahí intentando pues llevarla y un día pues pierden a ese padre y ya. Y ahora, ¿qué hacen? Un grupo de mujeres intentando sobrevivir en un mundo donde pues obviamente existen dioses, existen otras razas y no es que no haya mujeres que no puedan defenderse. Una de mis protagonistas, la menor de las hermanas, una de las hermanas menores, ella sí siente mucho interés por lo que viene siendo el combate, por la pelea, se sabe defender muy bien. La escena en lo personal es una de las que más me encanta porque algunas entran en pánico, otras tratan de correr, ella es la única que trata de luchar al lado de su padre, pero su novela no va a ser la primera. Su novela viene mucho más adelante porque yo quiero construir realmente un personaje poderoso. Y siento que un personaje poderoso no lo puedo construir en el primer libro. Yo necesitaba otro tipo de protagonista. Y yo quería mostrar una protagonista que se rendía sumamente fácil. Y no me gustan las protagonistas que se victimizan y que se rinden. Es que yo siento que cuando inicia una guerra o un conflicto, estas son las primeras personas, las que se rinden. Porque imagínate que estás ante un dios antiguo. ¿Cómo carajo se te va a ocurrir luchar contra eso? Las personas que
les gusta mucho lo que viene siendo el horror cósmico, saben perfectamente que, o sea, como en serio tú estás intentando luchar contra una entidad. Y mi prota femenina era esa persona que entiende que está ante una entidad cósmica, no vas a luchar, no, o sea, que puedes luchar. Pero esos eran los conceptos iniciales de la historia. Con el tiempo esto fue cambiando, fue moldeándose a otro tipo de historia. Y aunque acá está este borrador, que aquí, mire, yo lo fui a imprimir en doble y le puse las letras chiquitas para que no fueran tantas hojas porque lo imprimí en el cyber. Lo cierto es que aunque esto ya está terminado, este es el inicio. Porque sí, eh, lo más difícil para mí en este caso, no creo que sea escribir. Escribir es difícil porque tienes que sacar esta idea de acá y plasmarla a mano, en digital, en el teléfono, en la computadora, en un cuaderno, en hojas físicas, lo que sea. Pero tienes que sacarla de aquí y ponerla, como sea, como salga. Para mí, yo creo que esa parte principal de la historia puede parecer difícil, pero siento que es como la parte más fácil. Porque luego va a venir esto no tiene lógica, hay que mostrarlo. Aquí está divariando, este personaje no avanza, no tiene personalidad. Y yo creo que por eso es importante la edición. ¿Qué viene después de que uno termina esto? Viene un proceso de descanso, un proceso de dejar descansar la novela y descansar tú. Y luego viene un proceso de lectura, de ir viendo realmente dónde puedes mejorar. El capítulo uno normalmente no va a ser el capítulo uno. Mi capítulo uno no va o sea, el primer capítulo que yo escribí lo vamos a ver casi al final. Los 4 primeros capítulos, o sea, del capítulo 4 al 8 que yo primero escribí, es el clímax de la batalla acá. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, vamos a escribir, pero no nos centremos tanto es que no sé cómo iniciar la novela, porque sí tengo la idea, pero no sé cómo de iniciar, que creo que es el problema que tenemos casi todos. Escribe esa vaina y ya. Después, cuando ya esté así, es que tú vas a poder visualizar cuándo o cómo debería comenzar y en qué punto. Yo comencé el primer día, o sea, lo que viene siendo ese día del ataque. Y luego me di cuenta de que ese capítulo, pues queda mejor mucho después y narrado de otra manera. Pero durante el capítulo 4 y 8 mi protagonista tiene un enfrentamiento y yo dije, ¿por qué carajos te estás enfrentando a uno de los villanos de este mundo en el capítulo 4? Y pasé esa escena, que son 4 capítulos totalmente espectaculares, son mis favoritos, para el final. Todo lo que he escrito entre esos capítulos hasta la cuarta parte de la novela, por decirlo así, estaba en base a llegar a ese punto, a esos 4 capítulos que representaban esa batalla, esa revelación, lo que ellos hablan ahí. Obviamente ya al terminar, tú te das de cuenta de que hay incongruencias, de que el personaje quizás no se sabe bien, que a veces agregas personajes que no aportan nada a la historia y así sucesivamente. Pero esto hay que trabajar. Y en lo personal les voy a mostrar acá cómo esta mañana estuve trabajando esto. Dirán, ¿de por qué carajo resaltas? Acá se ve mejor, acá se ve más estructurado esto, ¿verdad? Y para que más o menos ustedes entiendan la selección de color, no tengan miedo a destruir ese primer borrador. Ojo, siempre es buena idea tener una persona que te ayude, lectores beta, pero que sean lectores beta, que te cuestione, que te diga, mira, esto no lo entendí. No es un lector que simplemente te diga, ay, sí, me encanta tu novela, está buenísima, porque de eso no vas a aprender. De por qué tantos colores. Fácil y sencillo. Esta fase de lo que viene siendo la edición, yo lo que es en azul son sueños que tiene mi protagonista, que es uno muy leve. Lo amarillo son un recuerdo que tiene del pasado que va a pasar a ser una escena de acción. Es decir, acá ella lo está recordando, yo voy a escribir esa escena para que en vez de contártela, te la pueda mostrar, que es una de las principales bases de escribir. No cuentes, muestra. Lo que es rosado son pensamientos bastante internos de nuestra protagonista y en este caso lo que está en verde es
escenas donde mis protagonistas masculinos, bueno, mis protagonistas femeninos y masculinas interceden, o sea, están como que, mira, acá estoy en una conversación. Y lo que está en naranja son datos importantes, puede ser cosmogonía, islas, dioses, etcétera, etcétera. Hay unas partes que están totalmente, sí, resaltador porque ya no tengo más colores. Por ejemplo, acá pongo que esto es una escena de acción, es decir, una acción que te muestra una acción en concreto que es la huida de mi protagonista. Entonces ya yo acá voy a hacer un esquema de, mira, quizás todo esto deja un recuerdo, lo puedo poner en un solo capítulo, en vez de estar recordando por fragmentos, pero no lo pongo al inicio, lo pongo más adelante. O en vez de mostrarlo como un recuerdo, pues te lo muestro. Mira, este dato importante acá, no aporta nada acá, o sí aporta. ¿Qué tiene que ver estas cosas que están acá? Que son como preguntas. Tiene que ver con el cuestionamiento de la personalidad de la protagonista. Si tú me preguntas a mí, o sea, si tú me dices como protagonista, que es que yo me volví loca y no pude resistirme a él. Pero si después en otros capítulos yo veo que tú te estás resistiendo, entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo al inicio? Pues yo esto no le estoy diciendo que esté malo o esté bien escrito, sino que si tú encima me estás diciendo de que tú no te resistes a esa atracción, entonces no te puedes resistir. Pero si tú más adelante te estás resistiendo, entonces hay un problema de congruencia entre los pensamientos de esa protagonista. O al menos así yo trabajo esta vaina. Yo tengo mis anotaciones, mi vaina, o sea, yo soy mi propio ok. Obviamente faltan las anotaciones críticas de los lectores beta y aún falta que Pau me guinde por todo el maracuyal que le estoy haciendo, pero es que yo eh, hay que desglosar mucho. Entonces, bueno, esto en teoría es una buena historia, pero puede ser una mejor. Puede ser una historia de mierda, pero puede dejar de ser una historia de mierda. Todo depende del trabajo que pongamos. Ya para finalizar este video, que básicamente es como simplemente hablando de las cosas referentes a pues mi proceso creativo, la escritura, etcétera. Espero que todo lo que les he dicho, las cosas que pues he estado divariando, les sirvan como reflexión en el sentido de que, mira, este método sí me gusta, esto no me gusta. Y si quieren dejarme en los comentarios alguna recomendación de cómo se puede trabajar esto, pues bienvenido seas o cuéntame tus experiencias en lo que viene siendo ese primer borrador.